Hola a todos, soy Diego Lara, esto es King Kong 141414 y bienvenidos a Piensa Rápido, número 10. Por fin llegamos al número 10. La verdad es que yo pensaba hacer 10 capítulos de analizando grandes bandas sonoras. Bueno, analizando bandas sonoras, pero al final terminé haciendo 10 capítulos de esta porquería de programa. Pero por alguna extraña razón hay algunos, no muchos realmente, que les gusta. No sé por qué realmente. Pero en fin, en esta ocasión, y como ya he venido anunciando desde hace bastante tiempo ya, vamos a hablar nuevamente de los Anillos de Poder. Pero ahora vamos a hablar en concreto de los capítulos que ya para este momento se han estrenado de la serie. Que en un principio pensaba analizar los dos primeros que se estrenaron en la primera semana, pero al final me terminé tardando más de la cuenta y ya para el momento en que estoy grabando este episodio de Ante Piensa Rápido, ahora resulta que ya se han estrenado 3 episodios y ya he visto los 3 episodios. De hecho, hace pocas horas, para el momento que estoy grabando este video, terminé de ver el episodio 3. En fin, dejándonos de tanta palabrería, hay tantas cosas que hay que decir de esta serie, tantas polémicas, tantas cosas que han surgido a raíz de esta serie que quiero comentar. Pero voy a tratar de resumirme porque para no hacer este video tan denso, tan largo, porque realmente tampoco es que soy el mejor orador del mundo y pienso yo, por lo menos yo me escucho y se me hace insoportable. No sé cómo les parecerá a ustedes, pero en fin. Quiero adelantar la conclusión. Quiero adelantar la conclusión para que tengan más o menos una idea de qué pienso sobre esta serie después de haber visto los primeros 3 capítulos. Por lo menos mis primeras impresiones. Porque no se puede juzgar una serie por 3 episodios, pero sí puedes tener más o menos una idea de a qué va la serie. Y bueno, mi opinión resumida y simple, mi conclusión resumida y simple sobre esta serie es que me parece buena. Me gustó. Pero ciertamente esta serie ha tenido unos cuantos matices negativos que la han llevado a ser posiblemente uno de los mayores desastres que se han estrenado en los últimos años. No porque realmente sea mala, sino por todas las polémicas detrás. En primera instancia, todo esto ha sido principalmente culpa de Amazon, porque ha sido probablemente Amazon haya hecho la peor campaña de marketing de toda la historia de la cinematografía. Tal vez exagero, pero viendo todos los resultados que ha tenido, todas las cosas que ha hecho Amazon al respecto de la serie, con respecto a esta serie, realmente no me queda más juicios que hacer. Porque, fíjate, empezaron tomando malas decisiones. Y después de que tomaron las malas decisiones y se las presentaron al público, y el público se empezó a quejar, ¿qué hicieron los señores de Amazon? Lo primero que hicieron fue insultar a la gente. Y eso no se puede hacer jamás en la mercadotecnia. Jamás. Tú no puedes insultar al cliente, porque se supone que en el comercio, en los negocios, el cliente siempre tiene la razón. Aunque no la tenga, siempre tiene la razón. O por lo menos tienes que meterte en la cabeza de que tiene razón. Eso es un principio clásico, un principio básico de los negocios. Tú no puedes insultar a tus clientes, porque lo primero que hacen los clientes es alejarse de ti o hacerte mala propaganda. Dicen por ahí que yo no estoy convencido de esa idea, pero dicen que la mala propaganda también vende. Yo no creo que sea tan así. En fin, los tipos
Se tomaron tan en serio la reacción de los fans que no solamente comenzaron a insultar a los fans, llamándolos racistas, fascistas y todos los istas que se les ocurran, sino que también buscaron incluso censurar a la gente. Buscaron incluso tratar de silenciar a la gente. Primero buscaron como toda producción que, por ejemplo, le va mal en taquilla, al menos las obras que se estrenan en cine, una de las primeras cosas que hicieron fue pagar críticos de cine, porque es algo completamente evidente. Pagan críticos de cine para que hablen positivamente de la película, y así hicieron. Bueno, en este caso no una película, sino una serie. Pagan críticos de cine para que hablen positivamente de la serie, y eso es evidente cuando, por ejemplo, ves las puntuaciones de Rotten Tomatoes, aunque yo no creo mucho en esa página precisamente por ese tipo de cosas, pero ves la página de Rotten Tomatoes y ves que las puntuaciones de los críticos son realmente positivas en su mayoría, mientras que la audiencia la destruyó. Y una de las cosas que también tomaron la decisión creo que fue más o menos como a los 2 días después de que se estrenaron los 2 primeros episodios, lo primero que hicieron fue tratar de censurar a la gente que visita la mismísima página de Amazon para dar su opinión sobre la serie. Y ellos simplemente quitaron los comentarios. Quitaron los comentarios para que la gente no viera, para que la gente no tuviese derecho a dar su opinión sobre la serie o mostrar su inconformidad. Ciertamente hay un sector de los consumidores que simplemente ni siquiera vieron la serie, pero por enterarse de su existencia y una vez estrenada, simplemente se dedicaron a ponerle puntos negativos. Eso también puede ser muy posible. Es muy posible que haya un montón de trolls que intenten dañar la serie por este tipo de cosas. Pero también es muy cierto que hay mucha gente descontenta. Eso no es una mentira, es algo real. Es algo que se ve de forma tangible, casi como una opinión unánime, que la serie está recibiendo comentarios muy negativos y la gente está realmente descontenta con la serie. Y también es cierto que hay un sector, porque al tiempo que Amazon paga críticos de cine, incluyendo entre esos críticos de cine influencers que hablan positivamente de la serie en YouTube. Yo no sé si esto sea verdad, pero probablemente lo sea, que algunos influencers están recibiendo algún tipo de beneficio económico por hablar positivamente de la serie en YouTube. Pero también es cierto que hay un sector que hace todo lo contrario. Habla mal de la serie y dedican prácticamente todo su contenido, pero todo su contenido, y esto es completamente cierto, si no se traten de buscar los anillos de poder, reacciones, críticas, lo que sea, y hay canales que se dedican enteramente, todos los días, en todos los videos, a hablar mal de la serie. Eso por supuesto lo hacen para atraer visitas de los haters de la serie, para que hablen mal de la serie y entonces ellos ganen, qué sé yo, beneficios económicos a través de las visitas en YouTube, y ganan miles de visitas. Eso también es cierto. Eso es completamente cierto. Y hay tantas cosas oscuras que han ocurrido alrededor de esta serie, que es difícil tener una postura neutral sobre el asunto sin tener una reacción negativa al respecto. Es difícil asumir una postura porque puedes llegar a ser víctima de ese mismo hate. Lamento decir que yo también, en algún momento, antes de que la serie se estrenara, yo también contribuí con ese hate. Y me siento mal por haber contribuido con él. No solamente porque
La serie realmente me parece satisfactoria, no una gran maravilla, ya hablaremos de eso más adelante, pero me siento mal porque pienso que están haciendo las cosas bien y las cosas mal al mismo tiempo, pero bueno, para no enredarnos, a nivel cinematográfico están haciendo las cosas bien. Realmente me apena haber contribuido con el hate precisamente por eso. Están haciendo las cosas bien, pero contribuí con el hate llenando a parte de mi audiencia odio por la serie. Y pienso que también contribuí con esto y me siento realmente muy mal. Porque realmente la serie tiene mucho potencial. Ya hablaremos de eso más adelante. Y hay tantas cosas aquí que están ocurriendo con esta serie que no sé cómo expresarlas en este Piensa Rápido. No sé cómo organizar las ideas realmente para explicarlo de una manera simple o clara. Pero realmente no me agrada todo este ambiente que está ocurriendo alrededor de esta serie. Y hay que decirlo, los principales culpables de todo esto son la gente de Amazon, por su prepotencia. Hay gente que defiende la serie, que dice que no existe cultura woke en la nueva serie del Señor de los Anillos. Están diciendo mentiras o simplemente no le están viendo. O están diciendo mentiras o simplemente no se dan cuenta. Una de dos. Pero es obvio que intentaron convertir al Señor de los Anillos en un panfleto woke. Y eso es algo completamente evidente cuando uno mira la serie. Ahora, que sea una propaganda woke agresiva, ya eso es otra cosa. No es una propaganda woke agresiva, es más bien de bajo perfil, pero existe. Eso como primer término. En segundo, Amazon tratando de reaccionar ante las críticas negativas, insultando a los fans. Y tercero, tratando de censurar la crítica, tratando de condenar la crítica. Y eso es algo completamente desacertado. Ya desde que se estrenaron los trailers, algo raro se veía. Algo positivo a decir de la serie es que los trailers no muestran la verdadera calidad de la serie. Pienso que la serie es mejor que los trailers. Es mejor que los trailers. Realmente pienso que los trailers no hicieron una buena propaganda de la serie. La hicieron ver como algo totalmente cutre. Y no es así. La serie está realmente muy bien lograda a nivel técnico, pero lo técnico no es lo único que está bien logrado. Porque las críticas positivas que se han dicho sobre la serie es que solamente lo técnico es lo que vale la pena, pero realmente no es cierto. Hay muchísimas cosas que valen la pena de la serie. Volviendo a los elementos negativos que rodean a esta serie, por lo menos los objetos por los que esta serie ha sido criticada negativamente, tenemos la cultura woke, por un lado, y lo otro es la falta de fidelidad con el canon. Esto también es cierto. Pero hay algo que yo he dicho siempre. Siempre lo he dicho desde que yo hago críticas del Señor de los Anillos. Creo que la primera crítica que publiqué del Señor de los Anillos fue alrededor del año 2012. 2012 creo que fue, 2012, 2011. Por ahí creo que fue. Desde que subí, no, ni siquiera desde que subí la primera crítica del Señor de los Anillos, sino desde la primera vez que hablé del Señor de los Anillos. Ya un momentico, dame chance para tomar agua. No solamente desde el primer momento que hablé del Señor de los Anillos. Lo he dicho siempre, lo he dicho desde que empecé en el canal. La gente que se queja de la falta de fidelidad de las adaptaciones siempre ha existido. Eso no es de ahorita. Siempre ha existido desde que Jackson sacó las versiones cinematográficas de la trilogía del Señor de los Anillos. De Jackson siempre se quejaron
por la falta de fidelidad. Ahora dicen, no, es que Jackson era más fiel. Lo que es cierto. Jackson era más fiel, y no solamente era más fiel, sino que extrajo el alma de los libros y los plasmó en la película. Eso ya lo he dicho varias veces. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante aquí es que a Jackson siempre se le criticó la falta de fidelidad. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama puristas, y los puristas siempre han sido un montón de pesados. Como dicen en Venezuela, unos rolitrancos de mamagüevos. Esa gente no le gusta el cine. Detestan el cine y tampoco lo entienden. Esa gente se quejaba de cualquier estupidez con tal de criticar negativamente a las adaptaciones de Peter Jackson. La obra de Tolkien es algo maravilloso y yo creo que merece respeto. Pero el mismísimo Jackson dijo, después de hacerlas, años después, algo que es muy cierto. Es algo que él mismo admite. No es realmente. Mis películas no son realmente El Señor de los Anillos, sino que, bueno, son mi particular visión del Señor de los Anillos. Pero son unas grandes películas. Son grandes películas. No es realmente El Señor de los Anillos, pero son grandes películas. Y es cierto, son grandiosas películas. Una de las más grandes películas que se han hecho en toda la historia del cine. A mi visión personal, la más grande que se ha hecho en la historia del cine. Pero, aún así, los puristas la atacaron. ¿Sabes la cosa más extraña de todo? Que la gente ataca menos a las adaptaciones que hizo Ralph Bakshi. Bueno, no adaptaciones. Adaptación que hizo Ralph Bakshi en el año 1976, la versión animada, la critican menos por su fidelidad que a la trilogía de Peter Jackson. Cuando la trilogía de Peter Jackson se apega más al libro que la película de Ralph Bakshi. Y sin embargo, la película de Ralph Bakshi está mejor vista por los puristas. ¿Y por qué está mejor vista por los puristas? Por simplemente llevar la contraria. Ellos lo hacen simplemente por joder. Porque eso es lo que son. Los puristas son unos rolitrancos y mamagüeos. Por eso es que conviene no hacerles muchos casos. Los puristas son un montón de pesados. Yo siempre he dicho que los puristas son un montón de gente pesada que no comprende el cine. Y siempre se quejaron de cosas estúpidas como que, ay, es que no aparece Tom Bombadil, ay, es que no aparece Glorfindel, ay, es que no aparece Verego, ay, es que no aparece, qué sé yo, las 100 mujeres. Bueno, las 100 mujeres no aparecen en los libros, pero ya me entienden. O sea, hay muchas cosas que están en los libros y no aparecen en las películas. Eso es algo completamente normal. Pero, aún así, aún con la belleza, magnificencia y excelencia que tuvo la trilogía del Señor de los Anillos, la gente que lee los libros se le fue encima. Por eso yo no les hago caso, porque son un montón de pesados. Son un montón de ridículos. Son un montón de gente que no entiende el cine. Sí, los libros son maravillosos y los libros también merecen respeto. Sí, los libros merecen respeto porque de ahí es que viene este mundo que tanto adoramos, la Tierra Media. Pero, coño, se trata de hacer cine y el cine es un lenguaje completamente distinto a la literatura. Tiene un funcionamiento diferente. Es tanto así que, por ejemplo, el Silmarillion. ¿Sabe qué? Les voy a contar un secreto. ¿Sabe qué es una de las cosas que yo hago antes de grabar un video? Sobre todo cuando está escrito en guión. No un video de esto, sino cuando el video está escrito en guión. ¿Sabes qué es una de las cosas que yo hago casi como un ritual? Una de las cosas que yo hago antes de empezar a grabar es leerme un capítulo entero del Silmarillion. Esto es cierto. No les estoy cayendo a coba. Esto es cierto. Yo me leo un capítulo entero del Silmarillion antes de empezar a grabar los videos.
Yo conozco la obra de Tolkien, conozco cómo es su narrativa, cómo él explica las cosas, cómo él las habla en prosa, porque los libros de, especialmente el Silmarillion, es un libro que está escrito casi como una epopeya griega, como un poema. Es una recopilación de poemas, es una narrativa poética. Por tanto, una de las características que tiene el Silmarillion es que prácticamente no hay diálogos. Los diálogos se pueden resumir en una página. Los diálogos del Silmarillion se pueden resumir en una página. Pero prácticamente todo el Silmarillion es prosa. Lo cual, a mí, en mi visión personal, cuando yo leo el Silmarillion, lo leo en voz alta para practicar la oratoria. Leo el Silmarillion porque me ayuda a narrar los videos en forma de prosa, porque es una de las cosas que a mí me gusta a la hora de grabar los videos. Me gusta narrar casi como en prosa, de una forma poética. Me gusta narrar los videos así. Y el Silmarillion me resulta una lectura bastante amena que me ayuda a practicar esa oratoria poética. Así que yo conozco la obra de Tolkien y la respeto muchísimo, la adoro. Pero una cosa son los libros y otra cosa son las películas. Y yo amo los libros por un lado y las películas por otro lado. Son dos cosas que amo son dos de las cosas que más amo en este mundo: los libros de Tolkien y las películas basadas en sus libros. Los amo los dos, con sus diferencias, porque las tienen sus diferencias, pero tienen sus diferencias en primera instancia porque Peter Jackson leyó los libros del Señor de los Anillos y él tiene una visión propia del Señor de los Anillos, y esa visión propia la plasmó en las películas y lo hizo muy bien, de una forma maravillosa. Y además que la trilogía del Señor de los Anillos es cine. Esa es el elemento clave de todo esto. Es cine. O sea, es lenguaje audiovisual. Te cuenta las cosas a nivel de imágenes y movimiento. No es leer páginas. No son diálogos. No son prosa expresa en papel y letras impresas. No, es imagen. Es distinto, es un lenguaje completamente diferente. Es como comparar el chino con el español. No se parecen prácticamente nada el chino con el español. De hecho, se dice que el chino es una de las lenguas más difíciles del mundo, porque dependiendo de cómo pronuncias el tono de una palabra, tiene un significado diferente. Así es más o menos la comparación del cine con la literatura. Son dos lenguajes completamente distintos. ¿Quiere decir que uno sea malo y el otro bueno? No tengo nada en contra del chino ni nada en contra del español. Lo mismo ocurre con las películas y la literatura. Son dos lenguajes completamente diferentes. Por eso no hago mucho caso a los puristas y yo los he criticado montones de veces. La última vez que los critiqué fue en los videos que hice de comentando escenas eliminadas del Señor de los Anillos. Y comenté esto varias veces. No recuerdo cuántos, pero sí lo comenté varias veces. Por eso conviene no hacerle mucho caso con respecto a la fidelidad de los libros. Lo más criticable que tiene Los Anillos de Poder es el intento de implantar cultura woke. Y esta es una de las cuantas. Y esto lleva a cosas inverosímiles, como el hecho de poner un elfo negro y que encima no tenga el pelo largo. Le estás quitando la esencia a los elfos. Ya no tienen una imagen divina
sino que tiene una imagen cualquiera. No me tomo demasiado en serio los comentarios negativos con respecto a su cercanía como adaptación. Ciertamente no está muy cercano al canon, pero hay muchas cosas que ocurrieron también, y eso hay que mencionarlo. Hay tantas cosas que decir. Por ejemplo, en primera instancia, Amazon solamente tenía los derechos del Silmarillion, no. Solamente tenía los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Entre los derechos que tenía del Señor de los Anillos estaban los apéndices. Por tanto, ellos tenían acceso a algunas historias que aparecen en los apéndices. Pero ¿qué pasa? Que ellos querían contar la historia de la Segunda Edad, pero lo que se cuenta en los apéndices del Señor de los Anillos de la Segunda Edad es algo realmente muy mínimo. De hecho, cuando se estrenó la serie, una de las primeras cosas que nosotros vemos en los créditos, cuando dicen basado en tal, ellos te ponen no basado en el Silmarillion, porque mucha gente pensó antes de estrenarse la serie, esta serie estaba basada en el Silmarillion, y no es así. No estaba basada en el Silmarillion. Está basada en los apéndices del Señor de los Anillos, y lo dice claramente en los créditos finales. Entonces, Amazon no tenía los derechos del Silmarillion ni de ninguna historia de Tolkien. Yo creo que en parte ellos solamente tenían estos derechos y tenían la intención de hacer una adaptación de los libros de Tolkien, porque en primera instancia, o por lo menos esa fue la primera impresión que tuve cuando me enteré que iban a hacer una adaptación de los libros de Tolkien, cuando dijeron que iban a hacer una adaptación de los libros de Tolkien, yo creo que ellos querían hacer un remake, una especie de remake de la trilogía del Señor de los Anillos. Pero como esa idea no caló, no terminó de gustar, decidieron que querían contar la Segunda Edad, pero ellos solamente tenían los derechos del Señor de los Anillos. Entonces, ¿qué se les ocurrió a la gente de Amazon? Quiso hacer la adaptación del Señor de los Anillos hablando primero con la gente que tiene los derechos de la obra de Tolkien. ¿Y quién tiene los derechos de la obra de Tolkien? La Tolkien Estate. La Tolkien Estate es una institución que protege la obra de Tolkien y que está dirigida por la familia de Tolkien. Una cosa que casi no se comenta cuando se habla negativamente de esta serie es que la familia de Tolkien está participando en la elaboración de esta serie. Y hay una cosa bastante interesante respecto al asunto. Que esta gente está trabajando en la serie. Y por tanto, ellos autorizaron todos los cambios que hicieron en la serie que no tienen nada que ver con el canon. Y yo creo tener una idea de por qué se hicieron esos cambios y por qué la Tolkien Estate los autorizó. Porque esa gente autorizó todos esos cambios. En primera instancia, ellos querían ganar dinero a costa de Amazon, porque ellos también son humanos y ellos por supuesto tienen codicia. El caso es que ellos querían ganar dinero aprovechándose del desespero de Amazon, y Amazon les pidió que participaran en la serie. Ellos se unieron, estuvieron en conversaciones, y una de las promesas que hicieron aparentemente es que iban a prestar derechos de la obra de Tolkien para la serie. Lo que esperaba Amazon era que le prestaban derechos del Silmarillion, pero cosa que realmente nunca ocurrió. Le prestaron algunos pasajes aparentemente, no sé si del Silmarillion o de otras historias escritas por Tolkien, qué sé yo, cuentos inconclusos o historia de la Tierra Media. No sé realmente. Pero el hecho cierto es que la Tolkien Estate estaba ahí para prestar los derechos de Tolkien, al ceder algunos derechos de la obra de Tolkien a la gente que está realizando la serie. Pero a mí me da la impresión de que esa gente engañó a la gente de Amazon. Pero como la gente de Amazon estaban dispuestas a gastar un montón de dinero en
en hacer esta serie, no les importó demasiado que la Tolkien Estate los estuviese engañando. Resulta que la Tolkien Estate está ahí de adorno porque no prestaron ningún tipo de derechos de la obra de Tolkien a la gente de Amazon, más que los derechos que ya tenían. Entonces, ¿qué hizo la gente de Amazon? Tenemos nada más los derechos de los apéndices, y los apéndices cuentan una pequeña parte de la historia de la segunda edad, y vamos a tener que hacer esto. Eso fue un craso error. Un craso error. ¿Y qué llevó eso a Amazon? Amazon tuvo que inventarse muchas cosas, y los resultados están dentro de la serie. Tuvieron que inventarse un montón de cosas. Es tanto así que muchas de las cosas que inventaron van a tener que resolverlas. Bueno, mejor aún, vamos a expresarlo de otra manera. Las cosas que inventaron generaron problemas, y esos problemas van a tener que solucionarlo, y esto ya tiene que ver con la narrativa de la serie. Van a tener que solucionarlo inventándose más cosas. Por ejemplo, no aparece el personaje de Celeborn. Se supone que Celeborn se tiene que casar con Galadriel, y que el resultado de ese matrimonio iba a dar como fin, iba a dar como resultado el nacimiento de una elfa, una niña elfa, que al crecer se casaría con Lord Elrond. Ahora, ¿cómo van a resolver eso si no aparece Celeborn? ¿Y qué pasa cuando la hija de Galadriel y Celeborn se case con Elrond? El resultado de ese matrimonio es el nacimiento de Arwen. Entonces, ¿cómo van a solucionar eso? No lo sé. Pero algo se tiene que inventar. Para solucionar un problema narrativo como ese, van a tener que inventarse algo. Esto quiere decir que se van a seguir inventando cosas para seguir desarrollando la serie. Y esto, por supuesto, va a generar más molestias entre los puristas y la gente que odia la serie. Lo cual me parece una lástima, porque creo que la serie va muy bien. Ok. Otra cosa que quería comentar. Déjame pensar. La tenía ahorita en la cabeza. Se me olvidó. Bueno, ya me acordaré más adelante. Vamos a empezar a hablar en concreto de los 3 primeros episodios de esta serie. La serie, por ejemplo, se le ha criticado a esta serie. Una de las cosas que se le ha criticado a nivel narrativo es que la serie es muy lenta. Cosa que yo la veo completamente desacertada, y que realmente la veo como una queja realmente que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Se acusa a la serie de tener una narrativa lenta, pero a mí no me parece así. Me parece más bien todo lo contrario, que la serie tiene una narrativa fresca y bastante normal. Tampoco es que sea algo realmente espectacular, pero tiene una narrativa bastante fresca. Lentas eran las películas del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos de Peter Jackson tenía una narrativa lenta. Pero ese es el punto. Que una serie o una película tenga una narrativa lenta no es algo negativo per se. Es simplemente un estilo narrativo. Eso es una narrativa lenta. Una narrativa lenta es un estilo narrativo. No tiene nada que ver eso con la calidad. No influye eso en la calidad de un producto cinematográfico. No influye. La narrativa lenta a veces te puede ayudar a contar mejor las cosas. Hay una cosa también muy importante que parece que se olvidó aquí, y es que una serie de televisión no tiene la misma narrativa que una película. Una película se narra en 2 horas, quizás un poquito más, 3 horas o incluso 4 horas. Y tiene una narrativa hecha exclusivamente para contarse una película en ese lapso de tiempo. Una película está planificada para contarse así. Y parece que la gente olvida que esto no es una película. Esto es una serie que aparentemente va a tener 8 episodios. Por ahora llevan estrenados, al momento de la grabación de este video,
llevan estrenados 3 episodios. Por tanto, faltan 5 episodios más que en tiempo completarían unas 8 horas aproximadamente. O sea, tenemos un metraje bastante largo. Y hay una cosa bastante particular que también tienen las series de televisión, es que las series de televisión se planifican por temporadas. De modo que también es un error criticar negativamente y también positivamente, o juzgar por su totalidad a una serie solamente por 2 episodios, que fue lo que se hizo. Se juzgó completamente la serie. La serie es esto nada más por 2 episodios. 2 episodios que no sé si realmente los terminaron de comprender. Cuando realmente una serie no puede juzgarse así, o por lo menos lo que ofrece una serie no puede juzgarse por 2 episodios. Una serie tiene que juzgarse por temporadas, o por lo menos se tiene que entender por temporada, porque así se planifican las series. Por lo menos, por ejemplo, una película o una saga de películas. Las películas, por ejemplo, vamos a suponer las películas de los Vengadores. Las películas de los Vengadores se planificaron por películas, no por escenas. De modo que tenemos los Vengadores 1, los Vengadores la Era de Ultron, los Vengadores Infinity War y los Vengadores Endgame. Cada una de esas películas se planificó por separado. Pero ese es el punto, es que se planificaron por películas. Las películas se planifican así, por películas. Una serie, ¿cómo se planifica? Las series se planifican por temporadas. De modo que uno no puede juzgar toda la narrativa de una serie por 2 episodios, porque la narrativa de una serie está estrictamente organizada por temporadas. O sea, uno no puede sacar una conclusión rápida de una serie si no ve la temporada entera. Hay gente que dice que no, ¿cómo es posible que no? Tiene que ser vista la temporada entera. Puedes sacar una idea o unas primeras impresiones, que es lo que estoy tratando de hacer aquí. Pero una serie no puede ser juzgada por 2 episodios, se juzga por temporadas. De modo que esta serie todavía no se puede juzgar. Puede ser que no te haya gustado o no los 2 episodios, eso es entendible. Pero no se puede juzgar una serie por temporadas. Es como si trataras de juzgar una película por una escena. Las escenas iniciales, las escenas del medio o lo que sea. No puedes juzgar toda una película por unas escenas. Tienes que juzgarla en su conjunto. Y el conjunto de una serie es una temporada. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo. No sé si ustedes han visto Lost, que por cierto es mi serie favorita. La mejor serie de televisión que he visto en mi vida. Lost es una serie que, por supuesto, como todas las series, se planificó por temporadas. Y ¿sabes qué? Una de las cosas particulares que tiene esta serie, y como muchas series, es que esta serie tiene una narrativa particular en cada una de las temporadas, lo que deja en evidencia que cada temporada se planificó con una narrativa en concreto. Por ejemplo, la primera temporada se enfoca más que todo en presentar a los sobrevivientes y a la isla. La segunda temporada se enfoca en un elemento narrativo que consiste en centrarse en un sitio al que llaman la escotilla, y prácticamente casi toda la trama de la temporada 2 de Lost se centra en la escotilla. ¿Qué pasa? Que obviamente, tratándose de una serie compleja que desarrolla muy bien a los personajes, es la serie con el mejor desarrollo de personajes que he visto, tiene por supuesto historias secundarias que van complementando la historia principal. Pero la narrativa principal de la serie consiste en contar la historia de la escotilla. Y mientras que los elementos que cuentan la historia de los personajes mediante flashbacks son elementos que van adornando la historia principal. La van adornando de una forma espectacular. La tercera temporada se enfoca en unos
individuos que ya estaban en la isla, a las que los sobrevivientes del avión 815 llaman los otros. Y entonces prácticamente la tercera temporada se basa básicamente en el enfrentamiento que tienen los personajes con los otros. Se conserva todavía el elemento de los flashbacks, que es una de las características de esta serie, que el pasado de los personajes se va contando, obviamente mediante flashbacks. Pero en la cuarta, una cosa interesante de esta serie, de Lost, es que en la cuarta temporada cambia de centro narrativo, de objetivo narrativo. Y es que en la cuarta temporada la serie pareciera que te está contando las historias de los personajes mediante flashbacks, pero es una trampa, no son flashbacks, son flash forward. Es decir, te están contando el futuro de los personajes. Y eso fue un giro de guión bastante interesante, porque ya ahora la serie no iba a ser contada de esa forma, de la forma en que nos venían acostumbrando, sino que la cuarta temporada ahora se va a contar así. Y eso es algo que está estructurado en casi toda la temporada. Toda la temporada está contada así. Las historias de los personajes ahora se cuentan con hechos que van a ocurrir en el futuro. Y eso es una evidencia, un ejemplo perfecto que evidencia que las series se planifican por temporadas. Ejemplo contundente, la cuarta temporada de Lost muestra que los personajes, las historias de los personajes, obviamente hay una historia central que se basa en que los sobrevivientes ahora tienen que luchar contra una fuerza extranjera que viene a atacarlos para matarlos, pero que ahora también agrega un elemento narrativo que no se había visto antes, y ese elemento narrativo se basa en contar el futuro de los personajes, o sea, hechos que van a ocurrir pronto a los personajes y tienen un tiempo presente, evidentemente, mientras que paralelamente también cuentan historias que van a ocurrir en el futuro. Y eso es un ejemplo contundente de que una serie se planifica por temporadas. Entendiendo este asunto, creo que juzgar Los Anillos de Poder por 2 episodios me pareció bastante injusto, tanto si se le juzga positivamente como negativamente. Yo pienso que sí, se podían sacar unas primeras impresiones, pero no se podía sacar todas las conclusiones mediante 2 episodios, porque obviamente toda la historia que quiere contar Los Anillos de Poder no te la iban a contar en 2 episodios. Eso es imposible. Hablando concretamente de la serie, ¿por qué considero que Los Anillos de Poder están haciendo bien las cosas? En primera instancia, porque a pesar de que el canon aparentemente no es respetado, tenemos elfos negros, tenemos enanas negras, tenemos hobbits negros, tenemos cultura woke, y muchas historias realmente no se parecen a la fuente original. Por ejemplo, Galadriel es superior a Gil-galad a nivel de jerarquía. Ella no es una subalterna de Gil-galad, ella está por encima de Gil-galad. Galadriel no es amiga de Elrond. Galadriel es suegra de Elrond. Y, por ejemplo, hay muchísimas cosas más que en el mapa de la Tierra Media no era así, sino que ahí falta Beleriand. El mapa que muestran en el prólogo falta Beleriand y no está. No se muestra a un Goliath, la araña que destruye a los árboles en Valinor, que en Valinor era imposible que los elfos se peleasen entre ellos, porque se supone que eso era el paraíso, cosa que es una verdad a medias, porque sí hubo enfrentamientos entre elfos en Valinor. Solamente que parece que la gente se olvidó de este detalle a propósito. Si mal no recuerdo, creo que fue Finrod. Los Noldor se pelearon contra los Teleri, porque los Noldor querían viajar
a la Tierra Media para enfrentar a Morgoth, pero no pudieron enfrentarlo porque ellos querían pedir prestado a los Teleri que unos barcos, y los Teleri no quisieron prestarle los barcos, y eso que desencadenó que los elfos Teleri y los elfos Noldor se enfrentaron entre ellos y terminaron en una masacre que llevó a que los Noldor fueran expulsados de Valinor y fuesen prácticamente vetados de Valinor para nunca regresar. Y obviamente hay muchísimas más diferencias que no me acuerdo muy bien porque lamentablemente no tengo una memoria prodigiosa. Pero a pesar de esos elementos, yo creo que la serie tiene pequeños detalles que hacen que la enriquezcan. Por ejemplo, a mí me pareció particularmente bueno el desarrollo de la trama, más no tanto el desarrollo de personajes, especialmente el personaje de Galadriel, pero ya hablaremos de ese detalle. Por ejemplo, a mí, una de las cosas que a mí me pareció bastante acertada fue el desarrollo del personaje de Elrond, de momento. Elrond para mí es la mejor caracterización de personaje, por lo menos personaje basado en los libros directamente, porque me parece que Elrond es presentado tal y como es. Elrond es presentado como un erudito, o por lo menos como un aprendiz de erudito, que en los libros se lo presenta como un sabio que es muy estudioso, es muy interesado en la historia de la Tierra Media, tiene muchísima información en su cabeza, tanto que es Elrond el que ayuda a interpretar los mapas a los enanos para encontrar la entrada secreta que los va a llevar a Erebor. Y eso es gracias a los conocimientos amplios que tiene Elrond sobre la lengua de los enanos y la cultura de los enanos. Y eso lo ha conseguido Elrond por medio del estudio. Y a mí me parece, mucha gente se ha quejado de Elrond, pero a mí me parece que Elrond es la mejor caracterización de personaje que tiene la serie. Elrond me parece que está muy bien conseguido y me parece muy bien el desarrollo que está teniendo este personaje a lo largo de la serie. Otro personaje que también me gustó su caracterización es Gil-galad, el personaje que se supone que iba a aparecer en la trilogía de Peter Jackson. Solamente aparece unos pocos segundos, ¿no? Quizás como unos 5 segundos aparece Gil-galad en el prólogo de la trilogía de Peter Jackson. Antes de que se me olvide, hay una cosa que a mí particularmente me parece molesta con respecto a las reacciones de esta serie. Y es que mucha gente ha tenido una mala idea de los anillos de poder. Y es que mucha gente ha creído, se ha convencido de que los anillos de poder es una precuela de la trilogía de Peter Jackson. En teoría lo es, que no lo es, o aparentemente parece una precuela del Señor de los Anillos de Peter Jackson, pero no lo es. Es una adaptación aparte de la adaptación de Peter Jackson. La adaptación de Peter Jackson es una adaptación propia de Peter Jackson y New Line Cinema. El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, es otra adaptación aparte. No tiene nada que ver con el canon. Imagínense que El Señor de los Anillos de Peter Jackson es un canon, el canon cinematográfico de Peter Jackson. No tiene nada que ver el canon de Peter Jackson con el canon de los Anillos de Poder. La única película que se relaciona con la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos son las películas del Hobbit. Son las películas que tienen relación directa, real, con la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, la trilogía del Hobbit. Pero los Anillos del Poder no tienen nada que ver con lo que hizo Peter Jackson. No tiene nada que ver. Ciertamente, y está trabajando Howard Shore en la banda sonora, pero hizo el tema principal. Ciertamente participaron algunos técnicos de efectos especiales que trabajaron en la trilogía de Peter Jackson en esta serie. Pero a nivel argumentativo, a nivel de guión, a nivel de franquicia,
El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, no tiene nada que ver con Peter Jackson, con la trilogía de Peter Jackson. Es una adaptación aparte. Es como... Les voy a poner un ejemplo que sé que lo van a entender completamente. No es lo mismo el Batman de Robert Pattinson y el Batman de Christian Bale. El Batman de Nolan no tiene nada que ver con el Batman de Robert Pattinson. Son dos Batman completamente diferentes. Pertenecen a dos universos diferentes. No tienen nada que ver. Lo mismo ocurre con los Anillos de Poder y la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. No tienen nada que ver. Son dos adaptaciones completamente diferentes. Y a mí me da pena esto porque mucha gente está convencida que existe relación. Ciertamente esta serie bebe un poco, como dice un gran amigo del canal, que bebe un poco del Señor de los Anillos de Peter Jackson. O sea que está inspirada, esta serie está inspirada en la obra de Peter Jackson. Pero eso no quiere decir que esté directamente relacionada con Peter Jackson. No lo está. No lo está. Es una adaptación aparte. Esto hay que comprenderlo porque mucha gente creyó que esta serie tenía que ver con Peter Jackson y realmente no es así. No tiene nada que ver. Cualquier parecido o relación que tenga esta serie con la obra de Peter Jackson es mera casualidad. Pura mera casualidad. Cualquier persona que intente hacerte creer a ti como espectador en YouTube, en internet, a través de Facebook, en donde sea, que te diga esta serie es una precuela de la obra de Peter Jackson, te está diciendo mentiras. O simplemente te está diciendo cosas que no son. Así que esa idea te la tienes que eliminar de la cabeza. No tiene nada que ver con Peter Jackson. Ese es el comentario que quería decir hace rato y que se me olvidó. En fin, volviendo al punto en que estaba, hablé de Elrond y hablé de Gil-galad. Otro personaje que también me encantó, por lo menos en la primera impresión, el enano que está en Casa Doom. Parece que él no es rey en esta serie. Es simplemente, creo que es el hijo de... No me acuerdo quién es el rey de Casa Doom en esta serie. En fin, me parece que es una gran caracterización de personaje. Y me causa mucha empatía la relación que él tiene con Elrond. Hay otra cosa que también me llama la atención. Es que Dain está casado con la enana negra que tanta polémica ha generado. Y hay algo curioso que me ocurrió con la enana negra, y es que la enana negra me cae bien. Es un personaje bastante entrañable. Inmediatamente, la primera vez que aparece, tú la ves, en la primera impresión te cae mal, porque ya tú vienes con el prejuicio. Me cae mal este personaje porque este personaje no tiene nada que ver con el canon. Pero después que la conoces, te cae bien. Se gana la audiencia. Y bueno, está Dain. Me encantó Dain, el personaje de Dain. Me encanta el personaje de Elrond, el de Gil-galad. Celebrimbor también es una muy buena participación. Lo único que sí, hay algunos elementos de la interpretación del actor que no me terminan de convencer mucho, pero Celebrimbor ha sido muy bien introducido en la serie. Celebrimbor sin duda va a ser un personaje muy importante, porque Celebrimbor de hecho es un personaje muy importante en la historia de la Forja de los Anillos de Poder. Así que sin duda este personaje va a dar mucho de qué hablar más adelante. Hay una cosa que me enamoré por completamente de esta serie, y es algo que realmente me gustó y fue un buen acierto, de los personajes inventados que han creado los creadores de la gente de Amazon para esta serie. Han sido los pelosos. Me encantan los pelosos. Todo el mundo los odia y yo los amo. Cada vez que aparecen los pelosos, yo siento una sensación de ternura enorme. Sé que no son hobbits, o por lo menos la serie los presenta como que no son hobbits, aunque por allí leí que los pelosos son una raza de hobbits realmente,
que no son antepasados de los hobbits, sino que directamente son una raza de hobbits. Pero eso ya forma parte del tema de los libros. En la serie es distinto. En la serie los presentan como antepasados de los hobbits. Y me encantan los pelosos. Especialmente el personaje de Elanor. También le dicen Nori. Y es un personaje completamente entrañable. Recuerdo que me reí muchísimo en la escena donde aparece el extraño, el hombre del meteorito. Cae el hombre del meteorito y está así como desmayado, está así como convaleciente. Y ella se le acerca con muchísima timidez, pero también muchísima curiosidad. Entonces la amiga de ella le dice: bueno, vámonos de aquí, que tú no sabes que si esa cosa es peligrosa. Y entonces, ya bien confiada, de repente voltea y el extraño le agarra la mano. Y ella empieza a pegar gritos de pánico. ¡Ah! Y me encantó la interpretación de la actriz. Que la expresión de ella que ella hace al gritar me parece muy, muy graciosa. Realmente me encanta esa escena. Una de las cosas que también me gustó de la serie de momento es el prólogo. Lo único malo del prólogo es que es muy corto. Extremadamente corto. Y te cuentan mucha información reducida. Mucha información reducida. Prácticamente te cuentan una parte importante de la historia de la Tierra Media y te la cuentan como en 2 minutos. O sea, no te da tiempo de procesar toda esa información. O sea, el prólogo es espectacular. Sobre todo a nivel visual. Pero te deja un poco como la sensación de más. Querías ver más de ese prólogo y parece que te deja un poco a deber. Pero a nivel cinematográfico es un prólogo muy bien logrado que te deja una imagen muy... por lo menos a mí me dejó una buena impresión cuando la serie empezó. Y coño, me parece que está empezando muy bien la serie. Está empezando muy bien con este prólogo. Por ejemplo, uno de los detalles, y esto es algo que quizás poca gente se ha dado cuenta, uno de los detalles que a mí me parece bastante curioso del prólogo es que aparece Sauron, pero la aparición de Sauron no es tanto lo más importante, sino el comportamiento de los orcos. Cuando los orcos ven que aparece Sauron, los orcos no celebran ni festejan, sino que se aterran. Ellos no se apartan y le dan espacio a Sauron para caminar en ese prólogo, sino que le dan espacio a Sauron porque le temen. Y cada vez que veo esa escena una y otra vez, porque la he visto una y otra vez porque me encanta, me acuerdo de un pasaje del Silmarillion que es mi favorito. Dice así: y en lo profundo del oscuro corazón, los orcos abominaban del amo, a quien servían con miedo. El hacedor que solo les había dado desdicha. Quizás sea esta la más vil de las acciones de Melkor y la más detestada por Ilúvatar. Y siempre que veo ese prólogo me acuerdo de cómo los orcos sirven a Melkor, o por lo menos a Melkor, para ese momento del Silmarillion. Y lo sirven porque le temen. Y eso le generó muchísima furia a Ilúvatar. Por eso me encanta esa escena, porque la serie tiene ese tipo de matices, que en los pequeños detalles la serie destaca más. Por ejemplo, mucho se habla de que la serie ciertamente no es fiel al canon, pero tiene elementos guiños que la hacen especial. En primera instancia, por supuesto, la aparición de los árboles es algo evidente, eso lo sabe todo el mundo, pero también se mencionan a los personajes de Fëanor y se menciona a los Silmarils. Y eso es algo que no me esperaba que mencionaran, que mencionaran a los Silmarils. Vaya, no me esperaba que iba a aparecer una mención de los Silmarils. Y también se menciona al Valar Aule, que fue el creador de los enanos. No me esperaba una cosa como esa.
Y ese tipo de detalles enriquecen a la serie. Yo creo que la serie destaca más por esos pequeños detalles, más que por el aspecto visual, que es el aspecto que más se le elogia a la serie. Mira, bajo mi visión personal, el aspecto visual tampoco es que es tan espectacular. Se ve muy bien, se ve cinematográfico. Es como una serie hecha prácticamente como una película de gran presupuesto. Pero visualmente no me sorprende demasiado. Me sorprenden más los pequeños detalles, cómo está estructurada la historia. Y a pesar de que tiene tropiezos, no es una serie perfecta. Obviamente tiene sus problemas, pero la serie está muy bien. Y la presentación de mundos está muy bien conseguida. Sobre todo en el tercer episodio, que lo vi recientemente, me resultó sorprendente la forma en que presentan a Númenor. Lo único que no me convence de Númenor es que intentan hacerlo parecer como una especie de imitación del mundo árabe. Esto obviamente es producto de la influencia woke en la serie. Pero a nivel de la espectacularidad visual y de presentación de mundo que ofrece esta serie con Númenor, está muy bien conseguido. Muy bien conseguido el mundo de Númenor en esta serie. Por último, bueno, no por último, pero quisiera comentar esto antes de empezar a hablar de un detalle que me molesta de la serie. Vamos a empezar a hablar primero de Arondir. En un principio, en los primeros 2 episodios, Arondir no me cayó muy bien. Por lo menos la primera vez que lo vi una segunda vez y me cayó un poco mejor. Pero Arondir es quizás uno de los personajes peor parados de la serie, que es el elfo negro, Arondir. En primera instancia por su aspecto, no tanto porque sea negro. Ignoremos que el actor es negro, vamos a ignorarlo. Pero ¿por qué el actor tiene un aspecto moderno? Es decir, ¿por qué tiene ese corte de pelo, por ejemplo, ese corte de pelo moderno? ¿Existían máquinas de afeitar en la Tierra Media o qué carajo? ¿Por qué tiene ese corte? ¿No les gustaba la idea de que el actor usara peluca y el pelo largo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le ponen al elfo el pelo largo? Coño, en esos pequeños detalles sí no los cuidaron. Ese tipo de detalles no los cuidaron. Lo que es la caracterización física de los personajes, especialmente los elfos. Algunos elfos, como Gil-galad o la mismísima Galadriel, están muy bien. Pero los elfos en esta serie, y esto es algo que se le ha criticado, los elfos en esta serie no tienen un aspecto tolkieniano. Es decir, se supone que los elfos son sabios y hermosos. Y los elfos de esta serie no son sabios y hermosos. Pocos son hermosos y sabios. Y eso es un error, porque le quita divinidad a los elfos. Le quitas el toque especial a los elfos. Y entonces cuando ves a los elfos, no se ven muy diferentes a los hombres. La única diferencia que tienen es que tienen orejas puntiagudas. Y las orejas aparte son horrorosas. Las orejas puntiagudas que tienen los elfos son incluso más feas que las de los hobbits. Y eso le quita estética a la serie. Le quita estética el hecho de que los elfos no sean bonitos. O sea, tú al elfo negro lo podías mejorar haciéndolo más bonito, por lo menos con el maquillaje. Más bonito. No digo que el actor sea mal parecido, pero el problema es que no parece un elfo. Si le hubieses puesto por lo menos el pelo largo, quizás sí pareciera más un elfo. Pero no parece un elfo. Con ese corte de pelo no lo parece. Y los cortes de pelo son horrorosos, los cortes de pelo de los elfos. Los elfos no deberían de tener esos atuendos.
y carecen de estética los elfos, cuando realmente los elfos deberían de tener muchísima estética, y la estética no la tienen. Pocos elfos la tienen, y uno de esos elfos es Galadriel. Galadriel está interpretada por una actriz muy muy linda, y eso está bien, que esté interpretada por una actriz linda, pero ¿qué pasa con el resto de elfos? El resto de elfos tienen que ser bien parecidos. O sea, por ejemplo, en la trilogía de Peter Jackson, los actores, por ejemplo, Hugo Weaving, el actor que hace el papel de Elrond, él no es un actor precisamente bien parecido, no es un actor guapo, Hugo Weaving, pero parece un elfo porque lo maquillaron, le pusieron un atuendo propio de un elfo, que lo hacía ver, lo hacía ver a él bien, lo hacía ver hermoso, lo hacía ver con la estética de un elfo, lo tenía que verse guapo. Y Hugo Weaving en El Señor de los Anillos se ve guapo, y así tienen que verse los elfos, guapos, o sea, hermosos y sabios. Eso tienen que ser los elfos. ¿Y qué pasa con los elfos en esta serie? Que los elfos no solamente no son guapos, sino que también son tontos, especialmente los masculinos. Y esto también tiene un toque de woke. Un toque de woke. Que por ejemplo, y ya vamos a empezar a hablar de Galadriel, porque ya creo que ya viene siendo hora. Galadriel está desarrollada como una Mary Sue. Y eso implica que los elfos que la rodean, que en su mayoría son masculinos, son torpes, tontos y cuestionan las órdenes de Galadriel. Y Galadriel es superior a ellos en todos los aspectos, tanto en su forma de luchar como en todo. En todo es mejor ella que todos los elfos masculinos. Ella es más bonita, ella tiene hasta mejor peinado, tiene mejores atuendos, tiene mejor todo. Es un personaje idealizado. Es una Mary Sue. Galadriel se desarrolla como una Mary Sue. Y eso afecta a los elfos que están alrededor de ella. Entonces hacen ver a los elfos como personajes cualquiera, que están allí como que de relleno. Y por eso los actores se ven como un poco comunes. No se ven bonitos, no se ven bien preparados. Y los elfos tienen que verse bonitos. Y precisamente así no ocurre aquí. La única que se ve bonita es Galadriel. Y ya vamos a empezar a hablar de Galadriel. En los primeros 2 episodios, no tanto el tercero, porque me parece que el tercero mejora un poco, pero no mucho tampoco. Galadriel es el personaje más flojo de esta serie. ¿Por qué? Principalmente porque Galadriel es una Mary Sue. Galadriel es un personaje idealizado que hace cosas como matar un troll de la nieve, ella sola, volando por los aires de forma ridícula, porque la escena sencillamente está muy mal dirigida, la escena de la pelea del troll con Galadriel, y ella lo vence como en 5 segundos. Ella vuela por los aires, brincando sobre una espada, y ¡pras! 2 espadazos y listo. Ya venció al troll de las nieves. Entonces, es un personaje idealizado, es la única que tiene razón, es la única que sabe que el mal está surgiendo. Ella es un personaje idealizado, es un personaje perfecto. Es un personaje perfecto por fuerza del guión. El guión quiere que ese personaje sea perfecto. Y esto es grave porque se supone que Galadriel es la protagonista. Pero ese es el problema, es la protagonista y por tanto quieren darle un aspecto demasiado perfecto, demasiado idealizado. Prácticamente no hace esfuerzo por nada. Y ella es la más fuerte, ella es la más bonita, es la más sabia, es la única que sabe todo. Todos los elfos no saben nada y ella es la única elfa que sabe todo. Y eso, por supuesto, son características de una Mary Sue. ¿Puede mejorar eso en el futuro? No lo sé. Es muy difícil. En el caso de Galadriel, quizás en el caso de otros personajes sí se pueda. Pero en el caso de Galadriel es muy difícil porque ya de por sí la presentación es un poco torpe. ¿Hay esperanza? Sí, porque en el tercero mejora un poco. Pero
creo que va a faltar mucho tiempo antes de que el personaje de Galadriel mejore. En fin, hay muchísimas cosas que me gustan de la serie. Por ejemplo, me gustó los momentos de los pelosos. Me encantan las escenas de los pelosos. Hay gente que los odia, pero yo los amo. Los pelosos, sobre todo Nori, es un personaje que me cae súper bien. Me cae bien el personaje del extraño, que todo el mundo dice que es Sauron o que es un Maya, o que es un Balrog, pero yo estoy convencido de que ese personaje es Gandalf. Hay momentos puntuales en que la serie ofrece cosas espectaculares. A nivel general, por supuesto, el aspecto visual hay que destacarlo. Pero yo creo que esta serie no destaca solamente por el aspecto visual. Me parece que la serie está muy bien contada, más allá de los defectos que ya mencioné. Me parece que la serie está muy bien contada, está muy bien estructurada, tiene muy buen ritmo. Eso de que dicen de que el ritmo es lento es simplemente una mariconada, eso es falso. El ritmo de esta serie no es lento, es bastante normal y bastante fresco realmente. La narrativa lenta de verdad era la narrativa de la trilogía del Señor de los Anillos. Lo que no quiere decir que sea una mala narrativa, todo lo contrario, era una excelente narrativa. Simple. No por nada hay gente que se la pasa quejándose de la trilogía del Señor de los Anillos. Cuando no le gusta el Señor de los Anillos, lo primero que dicen, es que son demasiado largas. Por eso, porque la trilogía del Señor de los Anillos tiene una narrativa lenta. Y hay gente que no le gustan las películas con narrativas lentas. Lo que no quiere decir que las películas con narrativas lentas sean malas. Las películas con narrativa lenta pueden llegar a ser las más grandes películas que se han hecho en toda la historia. Y generalmente suele ser así. Y por tanto, eso de narrativa lenta, ritmo lento, es simplemente una excusa. Que una serie o una película tenga un ritmo lento, que no es este caso de esta serie, porque esta serie no tiene un ritmo lento, pero que una serie o una película tenga un ritmo lento, no es un defecto. Es simplemente un estilo narrativo. Y me parece que esta serie tiene más bien una narrativa dinámica, donde intentan presentar el desarrollo de varias historias a la vez de una forma bastante fresca. O sea, intentan presentar varias historias que en su conjunto van a servir como función para una sola historia que de momento todavía no se ha aclarado porque en 3 episodios no se ha desarrollado lo suficiente, pero que estoy seguro que en algún momento se va a desarrollar. Y las historias, por ejemplo la historia de Arondir, la historia de Galadriel y Númenor, y la historia del barquero que se consigue Galadriel en el mar, todas esas historias se van a unir para una sola. Estoy convencido de eso. Y simplemente es cuestión de terminar de ver la temporada. Hay que esperar de terminar de ver la temporada. Y por supuesto tiene sus matices grandiosas. Por ejemplo, uno de los mejores momentos de la serie, a mi juicio, es aquel momento en que Galadriel se va a escapar de... Bueno, no va a escapar, sino que la envían a Valinor. Y entonces, antes de llegar a Valinor, aparece una escena preciosa, casi parecida a un amanecer. Ellos están en un barco y los elfos empiezan a cantar para entrar en Valinor. Es una escena simplemente impresionante y visualmente lo es mucho más. Musicalmente es aún mejor. Y esa escena me encanta. De momento es la mejor escena que he visto de la serie. Aunque no es perfecta. Después de esa escena, Galadriel salta del barco y decide irse nadando, más poderosa que Michael Phelps. Se va nadando por todo el océano hasta llegar a conseguirse un barco en el siguiente capítulo. Y esa es una de las tantas razones por las que tanto me molesta el personaje de Galadriel, porque se desarrolla como una Mary Sue. Pero más allá de los defectos que pueda tener, se sabe que es una serie muy imperfecta. Es una serie mejorable, pero es buen producto. Es buen producto. Y me apena mucho haber contribuido con su hate, pero
Yo la vi con muy pocas expectativas y ahora puedo decir con muchísima seguridad y muchísima sinceridad que yo quiero seguir viendo, porque porque tengo convicción, quiero seguir viendo Los Anillos de Poder. Sé que la serie es imperfecta, pero es una serie con potencial que vale la pena verla y darle un chancecito, darle una oportunidad. Mi recomendación para las personas que no la han visto es que la vean con la mente abierta. Traten de alejarse de aquellas personas que dicen, porque también es falso esa idea de que la serie es la más grande maravilla que se ha visto en la historia de la televisión. Nunca en la televisión se ha visto una cosa como esta. Eso es completamente una exageración, como también es una exageración aquellos que dicen que es una completa basura y que merece ser boicoteada. No, para nada. Creo que es una serie que merece ser vista y que no merece, lo que sí no merece esta serie es ser víctima de todos estos ataques. Pero es entendible los ataques que ha recibido, porque Amazon ha hecho muy mala campaña publicitaria y gran parte de la culpa de todo el rechazo que recibe la serie es por culpa de Amazon. Los actores hablando mal de la gente, hablando mal de los fans, eso fue completamente falso, llamándolos racistas. Eso, así no se solucionan las cosas. Y lamentablemente, y me siento muy triste que la serie esté recibiendo este tipo de comentarios, considerando que tampoco es que sea un mal producto, y pienso que la serie tiene potencial para mejorar. Tiene problemas, sí, ya señalé los problemas y seguramente tendrá muchos más, pero esos son problemas que se pueden solucionar. Son problemas que se pueden solucionar. Lo único que no se puede solucionar es ya el tema de la fidelidad con los libros. Eso ya es un tema que no... va a ser muy difícil solucionarlo. Pero todo lo demás me parece que está haciendo muy bien. Desde el aspecto visual, que es un aspecto que es evidente, tampoco me parece muy impresionante, pero está muy bien. Sobre todo por momentos puntuales como las escenas de Númenor y la escena de Valinor. Tiene momentos visualmente hermosos como la escena de Valinor y visualmente espectaculares como la escena de Númenor, la primera aparición de Númenor en el tercer episodio. En fin, es una serie que yo pienso que hay que darle una oportunidad. Yo creo que uno de los problemas que tiene la serie, y esto es algo completamente real, es que tampoco es que sea una cosa que te vaya a cambiar la vida. O por lo menos la primera impresión que me dio es que tampoco es que sea una serie que me vaya a cambiar la vida como en su día lo hizo la trilogía de Peter Jackson. No. Pero no quiere decir que sea un mal producto. Simplemente no es la octava maravilla del mundo. Simplemente no es la octava maravilla del mundo. Eso no es un defecto per se, pero mucha gente lo siente como un defecto porque esperaron mucho de ella. Yo no esperaba mucho de ella y quizás por eso tengo buenas impresiones de ella, e incluso yo lo dije en el Piensa Rápido número 7, lo dije que le iba a dar el beneficio de la duda. Mi recomendación para la gente que no la ha visto es que le den el beneficio de la duda. Véanla y saquen sus propias conclusiones. Traten de evitar dejarse influir, incluso por mí, dejarse influir por otras personas con respecto a la opinión que tienen sobre esta serie. Traten de evitarlo. Véanla y saquen sus propias conclusiones. Opinión rápida sobre la serie. La serie está bien. No es la octava maravilla del mundo, pero se puede mejorar. No merece, eso sí, no merece todo el odio que ha recibido y todas las polémicas. Pero es completamente entendible las polémicas que tiene, aunque no las merezca. Bueno, me gustaría decir muchas cosas más, pero yo ya creo que el video ya ha sido demasiado largo. No voy a hablar más de esta serie hasta que terminen de estrenar todos los episodios.
Lo que voy a hacer no va a ser un piensa rápido, sino que voy a tratar de escribir un guión. La próxima vez que vaya a hablar de esta serie va a ser a través de un guión escrito y una grabación ordenada. No va a ser un video así como este que estoy haciendo. Así que suerte a todos y denle chance a la serie. Si no la han visto todavía, denle chance. Véanla con la mente abierta. Quizás les cambie un poco la percepción que tienen sobre cómo ver las series o cómo ver los productos. En fin, nos vemos. Hasta luego.